With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! The power of Christ! What an excellent day for an exorcism. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Un saludo, diletantes, y bienvenidos a un nuevo programa para Más Cine. Hoy, coincidiendo con las fechas de Halloween y esta semana tan terrorífica que tenemos, pues la idea era hacer un monográfico sobre una película que seguro todos conocéis, seguro que a la mayoría de vosotros os encanta, que no es otra que El Exorcista, película del año 1973, dirigida por William Friedkin y basada en la novela que fue un éxito rotundo en Estados Unidos con más de 13 o 14 millones de copias vendidas de William Peter Blatty. Solo una pequeña pausa para recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes mantenerte informado de todo lo que hacemos en nuestra cuenta de Twitter y también puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Este hombre fue el mismo que adaptó el guión para la película y la verdad que el proyecto ya nació con unas... No se puede decir que era un proyecto pequeñito, ya tenía unas ínfulas Warner en que era un libro muy popular, era un director que había ganado el Oscar hace nada con French Connection y además que el autor de la novela lo quería él sí o sí para meterle la misma caña y la misma potencia. Aunque tuvieron, es cierto, problemas en elegir el director porque hay mucha gente que los rechazó, nombres tan ilustres como el de Stanley Kubrick, que a la postre acabaría dirigiendo su propio clásico del terror, ¿no? El Resplandor. Pero es verdad que esta cinta, muchos actores la rechazaron, mucha gente rechazó porque es verdad que yo imagino leer el guión en su época o leer la historia y decir, pues hombre, no me veo yo en pantalla haciendo estas cosas, gente como, no sé, como Marlon Brando o como Paul Newman o como otros famosos de la época, ¿no? Pero al final, pues mira, el proyecto con todos sus problemas y todas sus penurias en el rodaje, que luego las destriparemos a fondo, pues llegó a buen puerto, se convirtió en un clásico, dio un puñetazo en la mesa en la historia del cine, cambió el género de terror y aquí estamos hablando de ella. El tema es que para mí esta película, yo no soy un gran fan de ella, quizás sea el hater del grupo, aunque ayer que la volví a ver, le encuentro que lo mejor para mí, en mi opinión, es la dirección. La dirección de William Friedkin es, para mí, asombrosa. Como cada gran película de terror, gira en torno a un gran drama, porque en una familia que ocurren estos hechos, pues tiene que haber un drama sí o sí. Y para mí, la película... Regan no es que sea la protagonista, aquí tenemos a su prima y luego nos contará cómo fue todo este trance en la familia y cómo lo sobrellevaron ellos, pero para mí ya no es que sea la protagonista absoluta, sino que es el medio que usa Friedkin para que a su alrededor, las personas que hay a su alrededor nos transmitan esa sensación de pavor y de terror. Pero bueno, luego analizaremos todo esto con los recursos que tiene el director y cómo está el montaje, que hay muchísimas cosas interesantes. Pero bueno, solo por dejar mi punto de vista así inicial, decir que yo prefiero un terror quizá un poco más de insinuar y un poco menos de mostrar. Quizás lo que menos me agrada de la película son los momentos, pues eso, donde se acerca al gore, donde se acerca a lo grotesco y explícito, pero eso no quita que sea una magnífica ambientación y que sea una película inolvidable. Tenemos con nosotros a alguien que repite por segunda vez, al crítico más sexy de todo YouTube, sexy crítico del canal Temporada de Premios. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Yo siempre digo que lo de sexy crítico es porque no estaba pillado, realmente el nombre. Oye, cualquier razón es buena. Ahora, fuera de bromas, encantado de estar con vosotros, contigo, Chris, con Sergio, que tenía ganas de volver a coincidir con él y sobre todo con la prima de Regan, que me recuerda inexorablemente a mi prima lesbiana del pueblo. Con cariño, te quiero, Carmen. Bueno, aquí tenemos debajo mía a Rick del canal Universo Lumière, que ya es parte de la familia. Espero que te tomes a bien que te llamemos tan a menudo. Es como ya parte de Más Cine de facto. Y nada, muchas gracias por siempre estar ahí cuando te llamamos y bienvenido al programa del Exorcista. Gracias a vosotros. La verdad es que hoy es una cita especial además, porque contar nada más y nada menos que con la prima de Regan aquí, para contarnos en primera persona lo que vivió y cómo lo sintió, ¿no? Que, bueno, nosotros nos reímos, pero para ella debió de ser absolutamente traumático, ¿no? De hecho, así quedó la pobre, ¿no? Que aún no quedó la pobre. Bueno, pues ya que estamos, pues decir que la prima pues también se puede abrir su canal de YouTube y seguro que nos puede contar numerosas anécdotas sobre su vida y sus milagros, ¿no? Un poco. Pero dale, Rick, dale ya con tu primera impresiones de la cinta. Si puedes, ¿eh? Si no, pues pasas el turno y ya está. Vale, yo ya estoy mentalizado hoy. A ver, ¿qué se puede decir realmente de esta película que no se haya dicho ya? Un referente, en mi opinión, del terror, digamos, más moderno. Es cierto que tiene un acto final que quizás desluce un poquito, sobre todo aquellos que la vean con unos ojos más modernos, ¿no? Porque quizás ha envejecido un poquito mal ese tercer acto, ¿no? Algunos de los efectos especiales, algunos efectos prácticos y del gore, pero realmente hasta los últimos minutos te mantiene en tensión. Es una película muy atmosférica, con una banda sonora excelente, unas actuaciones y unos actores muy bien elegidos, porque el reparto está muy cuadrado. La verdad que Friedkin realmente tuvo una tarea titánica a la hora de encontrar actores que supiesen encarnar a estos personajes con completa naturalidad, porque esta película, si hay algo que tiene, es que se siente muy real, ¿no? Se siente muy cercana, casi como si estuvieras viendo un documental. Eso es algo que a Friedkin se le da genial, ya lo vimos con numerosas películas anteriores y posteriores, y en esta realmente consigue mantener esa atmósfera que te atrapa y te pone los pelos de punta, realmente. El análisis que ha hecho aquí el compañero, que ha hecho Rick, es totalmente brillante. Y entonces voy a ir a elementos que a mí me siguen perturbando a día de hoy, que hay que recordar que esta película es de los años 70 y Rick ha dicho una palabra que es maravillosa, que es moderna. Y es que la vigencia de la película a día de hoy, quitando más allá de los efectos especiales, evidentemente, que ahora pueden dar un poco el maquillaje un poco más elegante, la vigencia, yo me acuerdo que cuando fue, creo que el 20 aniversario o el 30, hubo un reestreno en España, yo pude verla por fin. Entonces me fascinó que la gente de 15, 16 años que no había nacido en el momento del estreno se estremeció exactamente igual que la gente que serían sus padres que cuando se estrenó. Creo que entonces, por lo tanto, podemos decir que el concepto moderno que ha hecho el compañero es perfectamente empleado. La atmósfera, que también la han destacado, es una película que tiene un ritmo que me parece fascinante como película de terror, que es que no abusar de lo que es el recurso habitual, que es el scare jump. ¿Cómo? A través de crear la tensión y la atmósfera de la película. Es una película, aparte, que me encanta, que tiene ese ritmo de los años 70, de cine americano, años 70, durante todo el metraje, y es lo que él dice, casi es un documental. Vemos los quehaceres diarios y el padre Carras, y el estudio de personajes que hace Friedkin es totalmente asombroso. O sea, asombroso porque al final, quitando la figura mítica del que es el exorcista, que es el padre Merrin, de acuerdo, que al final ves una imagen al principio y luego lo que dura en el metraje y es el que lleva el título, a la gente le sacó mucho de la película, spoiler a continuación, que el tío llega y a los 15 minutos o 20 se lo han cargado, ¿sabes? Entonces, esa sensación de desasosiego
quizá que el final sí que se precipita mucho en lo que es el exorcismo y lo que la gente que buscaba era ese efectismo de buscar terror y sobre todo las blasfemias que dice la niña, decir que esta es una película ultra comercial. Nació con vocación de comercialidad por parte de Warner, se tanteó a Marlon Brando, a Paul Newman, que lo habéis comentado antes, a grandes nombres, y cuando leyeron el guión y vieron, pues fundamentalmente, el diálogo que se establece con la entrañable Regan, luego su prima nos podrá dar un poco de los matices de cómo llegaron a esos diálogos con Linda Blair, que Linda Blair, todo hay que decirlo, está muy bien, porque creo que iba muy bien con su forma de vida particular ya con 12 años, porque luego destacaré una anécdota con una conversación de por qué eligieron a Linda Blair, el bueno del director. Creo que ha envejecido muy bien, pese a que no está rematada por los efectos especiales, evidentemente, al final. Y lo que más me gusta y lo que más destacaría es que no es una película que yo me sienta muy asustado en la sala del cine o en mi casa, pero que cuando yo me la llevo fuera, cuando la película ya los títulos de crédito han terminado, tienes una sensación rara, ¿sabes? De decir, hostia, me la han servido con tanta naturalidad por la narrativa de la película que esto podría ocurrir. Y sabes que no. O sea, hay una parte de tu cerebro que dice, eso es una película. Pero cuando te vas a tu casa y te metes en la cama, sí que te lleva ese mal cuerpo, ese mal rollo. Y eso fundamentalmente por la construcción. Y creo que Chris lo ha destacado, de que William Friedkin, creo que aquí como director está totalmente brillante. Otra cosa ya es los gustos particulares de cada uno, pero evidentemente para mí se sigue manteniendo como una de las 10 películas fundamentales del cine de terror y referentes. Solo hay que ver las 900 y pico secuelas, sería efecto parecido Tiburón 1, y luego podríamos hablar hasta de las secuelas del propio Exorcista, cuál peor, que es lo mismo que pasó con Tiburón, y toda la variante de 14.000 películas. El exorcismo de fulanita, de menganita, ninguna es como El Exorcista. Por lo menos no se toman las cosas tan en serio como hicieron aquí sus responsables. Y otro tema sería, vamos, es que me perturba más la prima de Regan que la propia Regan, tengo que decirlo. O sea, cada vez que la estoy mirando de refilón, me siento estremecido profundamente. Yo defiendo El Exorcista, yo soy de los que la van a defender. Aparte de que si le da por emitir alguna secreción, te cae a ti. A ver, no sería la primera vez que en una cama me queda igual. Esto déjalo. No. Bueno, prima de Regan, será hora o momento de que es tu opinión de cómo recuerdas los hechos que acaecieron en tu familia. ¿Por qué has tardado tanto en presentarme? ¿Acaso te caigo mal? Fallo mío. ¿Tienes miedo? ¿Cómo fuma la prima, Tiene una voz. Han subido el tabaco. Yo vengo a hablar mal de mi prima, porque esa tipa se hizo famosa con El Exorcista y no se lo mereció. Yo creo que tenía que haber sido yo, porque esa tía hizo una mierda de actuación. Todo eso era falso. Todo lo que se ve en la película es falso. Todo era puré de patatas. Era una mierda todo lo que echaban ahí por la boca. Eso era lamentable. Y como puedo decir, es asqueroso ver esa cara que tenía. Yo soy mucho más guapa y bella que ella. Matiz, Linda Blair cuando creció... creció. Linda Blair pegó el estirón y después del Exorcista y su secuela, todo lo que hizo, tenía un componente de serie B sexy, ¿sabes? Como Rejas Ardientes, que eso es una película que os recomiendo. Ayer con Linda Blair. Bastante arruga, que lo sepas. El caso es que la película es una mierda. ¿Por qué? Pues porque todo era falso, incluido los dos curas. Los curas también eran falsos, no eran de verdad. ¿Noto cierto resentimiento? No, ahí. No es verdad. Bueno, sí es verdad. Es verdad. Sí, digamos que ella fue la que triunfó y digamos que tú pasaste la niñez metida en el armario, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Sí, se te nota. Bueno. Es lo que le pasó, repito, a mi prima, lo que le pasó a mi prima del pueblo, que estuvo demasiado en el armario y mira, que así está. Esto va a ser muy difícil de enlazar, ¿no? De volver otra vez a hablar de la película y hacer intervenciones de entrevista de la prima de Regan, pero bueno, vamos a intentar.
Yo quería hablar ahora de un recurso del director de Friedkin que, viéndola ahora, claro, no la veo hacía mucho que no la veía y me ha chocado mucho. Por eso digo que es una gran dirección y que pone siempre el énfasis en el drama de la gente que hay alrededor del personaje de Regan. Si os dais cuenta, me ha chocado mucho que cada vez que hay una escena donde Regan, digamos, desata sus poderes, ¿no? Ya sea atacar al cura, atacar a su madre, atacar a cualquiera, todas esas escenas tienen el mismo montaje. Es plano de Regan atacando, plano de la persona, digamos, reaccionando. Esa reacción es lo que nos da a nosotros el pavor, terror o la empatía con ellos. Y en ese momento corta, hay una elipsis temporal. O sea, no hay ninguna escena de un ataque o de un sobresalto de la niña que veamos cómo se calma o cómo termina. No, todas terminan en un pico alto. Vemos la reacción de esa persona, sea el cura, sea la madre, sea quien sea, sus gritos, su cara de pavor, y ahí elipsis temporal. O sea, no hay ninguna escena de ataque o de sobresalto que veamos cómo se calma. Te va poniendo tensión sobre tensión, sobre tensión, sobre tensión. Y me ha chocado mucho porque, claro, a lo mejor la vi hace muchos años y no estaba yo fijándome en esas cosas. Pero es que digo, 1, 2, 3, 4, todas. Lo que quiere hacer énfasis es en que, bueno, obviamente la primera parte de la película, como cualquier buen director, nos presenta el drama de cada personaje individualmente, ¿no? De cada uno. Nos presenta a la niña buena, la madre preocupada, Carras con su trauma, y luego hace que nos preocupemos nos preocupemos por ellos cuando les cae encima el problema. Pero me choca que todas las escenas de Regan, digamos, atacando, están rodadas de la misma forma. Es muy curioso y además yo creo que lo maneja perfectamente porque la escena, pese a que ya ha terminado y ya supone que la historia sigue, porque la historia nunca para, nunca se detiene, siempre tiene un ritmo muy, muy Friedkin, muy... Vale, la siguiente escena, aún así sigues pensando en ese momento. No se queda contigo y eso hace que sea todo mucho más intenso, porque acaba de empezar la siguiente escena también intensa y todavía estás pensando en la anterior. Entonces eso mete ahí un cóctel de intensidad brutal que no hace nada más que ir hacia arriba, un increscendo ahí hasta el final que realmente funciona y funciona muy bien. Y es una de las películas de las primeras películas que mejor hacen esto sin necesidad de usar tampoco especialmente la música, ni efectos sonoros, ni de ningún tipo. Muy sobrio todo, pero funciona a las mil maravillas. Yo es que no voy a quitaros ni un pero creo que Friedkin, como ha sembrado, hay un defecto que le veo a muchas películas de terror actuales o películas en general, es que te siembran una idea muy buena, se va desarrollando correctamente, pero luego cerca del desenlace se precipita todo mucho o te recurre a recursos muy efectistas de cara a susto al espectador. Al final, como tenemos que entender que el final de la película, el gran desafío que tienen estos dos curas es salvar a una niña. O sea, esa es la finalidad. Entonces, tú como espectador no sabes por dónde van a ir literalmente los tiros, porque ves que el exorcismo falla y creo que el recurso tanto de guión como de lo que tú has dicho, el plano contra plano, que siempre se va acumulando la tensión, tampoco sentimos que Regan físicamente sea ¿cómo explicarlo? Una amenaza real. Entonces, como te has sembrado muy bien psicológicamente cómo es cada personaje, sobre todo el padre Carras, y creo que es el personaje de los mejor dibujados de la película, con el que por lo menos el espectador más empatiza, porque es un tío que prácticamente ya no ha rechazado la fe, está dudando, ha perdido a su madre. Entonces, el juego psicológico que hace Regan, de como si de un combate de boxeo se tratara, es intentar llevar a la penuria absoluta a la gente que le rodea, ¿sabes? Como una guerra psicológica. El hecho de cómo resuelve, aunque lo de la escalera a día de hoy puede que eso sea lo más efectista en cierta manera, de cómo lo resuelve, que al final voy a decirlo claro, o sea, yo esbozo una leve sonrisa de vez en cuando la solución del exorcismo es meterle a hostias literalmente a Regan para sacarle el demonio, ¿no? En plan de zorra, pam, pam, pam. Pero, vista con la perspectiva de los tiempos, me parece que está bien empleado porque, lejos de ser una victoria de la Iglesia, el personaje de Carras no creo que lo sienta como una victoria. Creo que es más fruto de la furia que de la razón o de la creencia de la fe.
Y eso es algo que cuando lo piensas en los segundos y terceros visionados, tú dices, no es un final feliz. O sea, no lo es. O sea, Carras ha ido a morir, se ha pegado la piña de su vida por las escaleras, pero no ha sido por un sacrificio que en las películas de terror actuales sería como el cura se sacrifica, imágenes de ángeles. O sea, tenemos ejemplos como Stigmata. Me ha venido a la cabeza que se vendió con Gabriel Byrne como lo mejor del Exorcista, que es como la frase recurrente siempre cuando hablamos de películas de posesiones, ¿no? No. Aquí es crudo, real y creo que es coherente con todo lo que han sembrado. O sea, lo más efectista y lo que impactaba a la gente era evidente el vómito verde, que eso no lo ves venir por ningún... Dices, coño, esto que a santo de qué. Pero sobre todo las frases blasfemas que estaban en el guión, que aún en el público de los años 70 americano estaban alucinando, y a día de hoy también de que una niña, porque no dejaba de ser Linda Blair, aunque a veces le cambiaban, le modulaban la voz, y podía decir, de salir de su boca todo lo que decían. Y aparte de una película que le toca un poco las narices a la iglesia, de vez en cuando a mí me motiva. Y esta, desde luego, creo que consiguió el efecto deseado, que es que la iglesia dijera, esto es el demonio, es horrible, ¿sabes? Más publicidad y les dio más dinero. Yo es que soy muy defensor del Exorcista, no sé si os habéis dado cuenta, ¿sabes? Pero... Es curioso porque tanto la iglesia como también sectas satánicas también se quejaron. O sea, se le quejó todo el mundo. Tenía presión de un lado y de otro, porque lo mismo le venían los palos de la iglesia que yo me imagino a este hombre recibiendo cartas, ¿no?, allí en su despacho de secta satánica. Por favor, no siga con la película, que esto va contra nuestro demonio. O sea, este hombre ya imagino que tendría presiones de todos sitios, pero también hay que recordar que estamos en el 73, que sería rodaje en el 72, imagino, que la censura, la autocensura, el código Hays, hacía que 5 años que se había levantado, 5 o 6 años, o sea, vale, no era un año, pero era un público que estaba todavía muy verde, muy, pues eso, muy encorsetado en esos 40 años o 35 años de autocensura o de censura de Hollywood, y esto era, claro, es que lo vemos hoy y nos quedamos impresionados. Pues imagínate tú, la gente en aquella época, de verdad que a veces tratamos de ponernos en la piel de las personas. El otro día comentábamos para nuestro top del terror lo que la gente sintió al ver Psicosis por primera vez. O sea, sí que podemos pensarlo, pero no podemos ponerlo en la piel de esa gente, que fue un shock. Fue un shock porque, según estaba leyendo, incluso las salas, los propios cines tenían habilitadas a la salida, quiero decir, como ambulancias, médicos, en parte para hacer la parafernalia, para atraer gente, sí, y hacer boca a boca, y en parte porque hay gente que está documentado que si tenía ataques de nervios, ataques de ansiedad, no sé qué, que eso le viene bien a la publicidad, claro, que es, ya sabemos cómo funciona. Pero es como La Pasión de Cristo, ¿no? Que también se cargó la pasión. Bueno, decir que las películas matan a la gente me resulta, pero bueno, que La Pasión de Cristo, La Pasión de Cristo tengo también un hombre o varios de la emoción se quedaron en la butaca y no salieron. Pero también hay que entender que la sociedad americana, antes y durante y será, hay un sector religioso muy, no voy a decir extremista, pero muy férreo, que este tipo de cosas como que se ponen nerviositas, ¿sabes? Entonces, claro, enseguida, esta es la película del anticristo, etcétera. Pero sobre todo porque era una película de éxito. No han cogido una película de serie B para meterse con ella, no, o sea, El Exorcista. ¿Por qué? Porque tiene éxito. Le hicieron la promoción perfecta. Sigue siendo la película más taquillera de Warner Bros. Ajustada a la inflación. O sea, una auténtica burrada. Creo que hizo más de 400 millones en la taquilla mundial. Y Linda Blair tuvo que tener guardaespaldas, literalmente, por todas las amenazas de muerte que había recibido por predicadores varios, ¿no? De estos que aparecen en las películas de asesinos en serie, depravados, y que decían que básicamente Linda Blair era la personificación del demonio, ¿no? Que básicamente que toda la película, rezumaba maldad y satanismo por todos los lados, ¿no? En fin. Yo ahora le voy a hacer una pregunta a la prima de Reagan, que va un poco enlazado a lo que ha dicho Sergio. ¿Tú crees que todas las leyendas negras que hay alrededor de esta película, de que 3 del rodaje murieron, hubo un asesino de verdad condenado por asesinato que era uno de los que hacían de enfermeros en el hospital? O sea, toda la cantidad, ¿crees que está hinchado o realmente, prima de Reagan, ese rodaje estuvo maldito y el mal verdadero, la esencia del mal,
Belcebú, o en este caso Pazuzu, que luego Pazuzu on the rocks. Hey, ¿sabes? ¿Crees que todo eso era cierto? Pazuzu me lo inventé yo, sí. Este tío era y el Capitán Howdy también. Me encantan esos nombres que se inventan en la película, son fantásticos. Me encanta cómo la violencia entre la niña y la madre, los curas, todos juntos ahí, sufriendo. Venga hostia, venga sangre, venga maquillaje por todos lados, porque era todo falso, claro. Y me encantan todas esas escenas, cómo se mueven las cosas, los armarios. Era todo el precursor absoluto de lo paranormal. Y me encanta todo eso. Me encanta la violencia. Me encantan todas esas escenas en el hospital. Me encantan porque son muy duras, muy jodidas. Y eso mola. Y no veas cómo le metían la aguja ahí en la arteriografía, como se llamara la era acojonante. Era verdaderamente impresionante. Decía que había gente que se salía de la sala solo por eso. Pues normal. Si es que están ahí sacando sangre, pues normal. Las agujas es lo que tiene. Tú te quedaste en la sala. Tú te estabas tomando unas palomitas y un refresco. Estaba Pazuzu on the rocks. Que digo yo, prima de Regan, pero tendrás un buen recuerdo de tu tía, ¿no? Era una mujer enrollada, porque ahí tienes la escena donde se encuentra a la cría con la ouija y le dice, pues vamos a echar una partida, ¿no? Esa gente no sabía dónde se metía cuando utilizaba la tabla esa de los cojones. Es que no vea. ¿A quién en sus sanos juicios se mete a hablar con el Capitán Howdy ese? Es que no va a traer nada bueno un capitán de esos. Si es que no vea la pedazo de tabla. Si anda que no han habido películas de la tabla de Ouija, ¿por qué siguen ahí? Dándole a la tabla. ¿Que son tontas? Son tontas. Una madre súper enrollada. Os voy a decir una cosa. Si tenéis la idea, podéis meter la carita que aparece en 2 o 3 segundos, no, menos, en 1 segundo, que es con lo del hospital, que es ese rostro blanco. Que eso, ahí es el único scare jump de verdad que hay en la película, que la verdad es que fue como, hostia, me han metido en otra película, ¿sabes? De repente, que era la doble de Linda Blair para las escenas en las que físicamente había más fisicidad en la posesión. Como la escena de la cama que parece bailando el Paquito el chocolatero de hey, ¿sabes? Estaba yo debajo. Era yo quien le movía la cama. ¿Fuiste tú quien prendió llamas al set de rodaje de la casa de la película, prima? Sí. Todo eso que ocurre es verdad. Todo eso es verdad. En exclusiva, aquí en Más Cine, la prima de Regan, año 2020, ha reconocido que ella estuvo detrás del boicot al Exorcista. También maté a la abuela de Linda Blair. Sí. Una pregunta, y prima de Regan, ¿es verdad que Max von Sydow, cuando llegó al rodaje el día 1, que lo tuvieron que maquillar para parecer más pachucho, más viejo, porque en ese momento no era tan mayor como parece en la película, fue al director para decirle, ¿es verdad que esto es una niña de 12 años la que me está diciendo esto? O sea, todas las líneas de diálogo que ahora por YouTube no podemos aquí reproducir, pero que Max von Sydow salió entre que bajaran la temperatura del set para el tema del vaho, ¿sabes? El maquillaje y una niña que se lo pasó muy bien en el rodaje, Linda Blair, por lo visto. Y eso es otra pregunta que te lanzo. ¿Está Max von Sydow escandalizado y Linda Blair feliz de la vida de estar haciendo y decir cosas ordinarias? ¿Y quién no? Joder. ¿Quién no? Joder. Es que puedes decir lo que te dé la gana en esa película. De todo. Crucifijos de donde hay que meterse. Esos crucifijos. Y no veas lo que mola lo de hacer sufrir a los actores. Ahí metiendo una cámara frigorífica y envolviéndola en una habitación para que el vaho se notara. Mola mucho lo del vaho. Nada más que vaho. Y venga frío. Y venga a pasar frío. Eso mola. El sufrimiento. Podemos comentar otro recurso muy setentero que parece que ha quedado en desuso, ¿no? Que da un poco de vergüenza ya usarlo a los directores, que volviendo a ver la película se hace muy, muy notable, ¿no? Pero era muy de la época del género policíaco y de la investigación, que son esos zooms telescópicos, ¿no? Que nos ponen en situación antes de llegar a meternos en la propia trama, ¿no? Por ejemplo, cuando nos acercamos a la casa, nos acercamos a la excavación, nos acercamos a la universidad,
parece que es un recurso que ha quedado ahí como congelado en el tiempo, ¿no? Y cuando lo vemos hoy nos rechina a viejuno, pero muy setentero. No sé qué os parece volver a ver el zoom telescópico. A mí me remueve nostalgia. O sea, es viejuno, efectivamente, pero hay una parte de mí que es como tú bien dices tú, Chris, que es que eso ha quedado en el tiempo con un vestigio de otra época y cuando lo veo, yo digo, a una película de los 70. Puta madre. Eso también era un recurso muy televisivo, por otro lado, de aquella época. ¿Sabes? Que eso, también en la televisión dijeron, esto no queda... Dijeron, esto queda como, hoy cuando queremos destacar algo de... Pero no sé, le tengo cariño a eso, porque me lleva a otra época. Además que nunca realmente se volviese a poner de moda, nunca se volviese a utilizar un recurso así, que es cierto que es muy setentero, muy sesentero también, y que ya inmediatamente después de verlo ya te sitúa en esa década, ¿no? En esa época, y es muy, muy significativo. Además, yo creo que está bien utilizado cuando aparece, como también me gusta el uso de la cámara, que siempre está en movimiento, y hay muchas ocasiones en las que parece como que fueras un poco voyeur, ¿no? Un poco fueras el propio demonio, el propio espectro, que estuviese detrás de los propios personajes, y le da todo un rollo mucho más invasivo, ¿no? De la historia, de la intimidad de cada personaje, y a mí me dio más tensión todavía, por ejemplo, en la escena del metro, por ejemplo, cuando entra en el metro y ves la cámara que está en otro sitio completamente distinto y recorre prácticamente todo el andén, toda la vía, y se sitúa justo detrás del padre Carras. Sí, yo creo que tiene muchos recursos de director. Podemos hablar, por ejemplo, de qué os parece el prólogo, que apenas tiene diálogo, que parece una pieza de cine independiente, ¿no? Separada del resto de la cinta, que te pone muy bien en situación, que tiene escenas para el recuerdo, que ya te empieza a dar mal rollo la cosa, aunque los primeros segundos parezca simplemente Indiana Jones, pero me parece un prólogo muy brillante. Me parece un prólogo Mira, muy brillante. El prólogo, chicos, lo que está diciendo Chris, el prólogo es más brillante que las precuelas que se hicieron 2 de la misma película con Stellan Skarsgård. Esos 5 o 6 minutos es mejor que todas las dos, que las otras 2 películas enteras que hablaban de ese episodio del padre Carras en África contra Pazuzu. No sé. O sea, te pone en situación, simplemente. Te mete en otro... No llegas a tener nada explícito, es todo ahí como entre líneas, pero muy mal rollo te deja el prólogo con apenas diálogo. Y la música. Una pieza de cine brillante. Y la música. La música es que yo creo que esta película le quitas la música y no te funciona igual. O sea, esta sí que es una de esas películas que es dependiente totalmente de su banda sonora. En eso, o sea, Tubular Bells, ya ves, o sea, o Carpenter cuando hizo Halloween, son muy deudoras de que el compositor haya dado en las claves para que el espectador vaya notando, como tú bien dices, esa tensión, esa presión, esa atmósfera malsana, o como decía Sergio, esa cámara que parece que está con una cierta distancia, que es voyeur totalmente, es como constantemente hay algo que no vemos y hasta en una situación cotidiana hay como algo que no está bien. Y hay una amenaza latente en los personajes. O sea, eso no sé, me parece brillante. Como sobre todo la construcción dramática va en consonancia como se van poco progresivamente incrementando la tensión, que es con el drama de los personajes, aunque eso ya a día de hoy ya prácticamente casi todas las películas con mayor o menos suerte recurren a ello. Mucha suerte tuvieron de que les dejaran rodar en Irak. No tenían que haber dejado de ir allí. Pero se pusieron a hablar con el embajador y el embajador dijo, pues venga, sí, voy a interceder y que puedan rodar allí. Muy mal. Os voy a hacer una pregunta a los tres. ¿Por qué creéis que Kubrick dijo que no? No lo sé, quizás fuera por el mismo tema de los demás, ¿no? Porque está un poco fuera de su idea, de la imagen que iba a dar, pero no lo sé, la verdad que no tengo ni idea, porque también el tío tampoco creo que fuera que estuviera muy encorsetado ni que no se quisiera arriesgar, no lo sé, la verdad que no lo sé, porque luego al final acabó haciendo su propia película de terror, tampoco sin cortarse nada. Lo único que se me puede ocurrir es que a Stanley Kubrick le gusta mucho tener control de sus películas, del guión, de todo, cada aspecto, y quizás el novelista del Exorcista, William Peter Blatty, que era productor y también guionista,
quizás tenía una idea muy clara de lo que quería, un guión muy, digamos, perfectamente empaquetado ya, o sea, muy ya delimitado, y eso a Stanley Kubrick quizás le echó un poquito para atrás, porque es que ya vimos luego en El Resplandor cómo estaba prácticamente día sí, día también, con su máquina de escribir, ahí pim, 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 ahí, digamos, improvisando cada día de rodaje los diálogos y las escenas. Os voy a maldecir. Os voy a maldecir a todos. A ver, ¿dónde estás? ¿Aquí? Allí. El poder hacia allá. El poder, otra ventana, el poder de Cristo. No te obliga. ¡Sal de su cuerpo! ¡Sal de su cuerpo! El poder de Cristo te obliga. ¡Déjala! Toma. Defensor de la especie humana. Dirige tu mirada piadosa Tú mataste hacia tu a tu sierva madre. Regan La dejaste Teresa morir McNeil. sola. ¡Cállate! Nunca te perdonará. Mal hijo, bastardo. En el nombre del juez de vivos y muertos, te ordeno que abandones a esta sierva de Dios. Bueno, pues nada, ya como podéis observar ha tenido éxito nuestro exorcismo, ya que somos grandes profesionales, y ya tenemos con nosotros a Fran aquí para que por fin dé su opinión. Ay, cómo me está costando hoy. Pues sobre el exorcista. A ver, Fran, ¿qué te parece la película y sobre todo qué significa para ti, que yo sé que te encanta? Pues sí, al contrario de la prima de Regan, tengo que decir que la peli me encanta. O sea, la volví a revisionar anoche y joder, es que es un disfrute esta peli. Porque lo tiene todo. Si es que ya solo por las imágenes del demonio este Pazuzu, que tanto le gusta a Sexy, revoloteando por las zonas de las cámaras, ¿no? De por aquí, por allá, en un sitio, en otro, o haciendo un primer plano ya directamente de su cara, ahí de forma subliminal a veces, eso ya es genial. Yo de pequeño, de verdad que lo pasaba fatal con esas imágenes. O sea, es que daban miedo de verdad. Tiene, como ya comentábamos en el vídeo anterior del top que hicimos, me gustan mucho las dos partes que tiene. Es verdad que a Chris quizás le gusta más la primera parte, pero a mí me gustan las dos. La primera parte, que es más de tema científico y médico, de tratarle a ella, ¿no? A Regan, todo eso de por qué le está pasando, que se piensen que eso es la ciencia, como lo hacen los médicos, que es encontrarle una respuesta médica a lo que le está ocurriendo y ya está, porque no pueden aceptar que le esté ocurriendo lo que le está ocurriendo realmente, ¿no? Esa posesión. Y eso mola, porque le empiezan a hacer pruebas, y como decía la prima de Regan antes, esa arteriografía que le hacen, bueno, con esos aparatos de la época, de los 70, que tú, fíjate lo que tenían que hacer para hacer, pues eso, los escáneres del cerebro y todo eso. Joder, es que, de verdad, es que solo eso es algo tan real de la vida misma, que al final es que da mucho miedo, y normal que la gente se fuera del cine o se desmayara. Es que da mucho yuyu. Bueno, ya solo hay gente que se desmaya por ver una gotita de sangre. O sea, que imagínate este tipo de escenas. Hay una curiosidad que quería comentar. Para hacer la publicidad de la película pusieron, no sé si en un cine o varios, pusieron una ambulancia real con gente con una camilla. O sea, como haciendo un poco la broma de decir, vas a acabar en el hospital por ver esta película, ¿no? Pero al final así es como se vende una peli. O sea que eso me parece impresionante. Y luego la segunda parte, que sí que es verdad, que es ya más del show, es hacer el show, ¿no? El exorcismo en sí. Pues es que, claro, como no habíamos visto nada así nunca, o la gente en esa época no había visto nada así nunca, pues es que te tiene que impactar, ¿no? Era como verlo de, pues, el xenomorfo de Alien por primera vez. Es que te deja impactado, ¿no? Ver todo ese maquillaje, que a lo mejor ahora lo vemos y dices, vale, sí, igual hoy en día ya se ve un poco extraño. Pero aún así creo que aguanta bien, ¿vale? Bastante bien el paso del tiempo. Y lo que mola de una peli, que se haga todo de forma práctica. No sé si habéis llegado a hablar de que como no había lo de la Steadicam y todo esto, ¿no? Que
tenían que... Ahora, como hay grúas, pues no hay ningún problema. Se pone la cámara con la grúa y vas grabando todas esas escenas de las escaleras para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pues ellos inventaron un sistema con una silla anclada con unas cuerdas y un arnés arriba o no sé qué era, y se sentaba allí el tío de la cámara y para arriba con la silla. Había unos tíos ahí subiendo para arriba con los cables y todo eso, y subían y grababan con la cámara como los actores subían corriendo y bajaban las escaleras y todo eso. Eso es lo que mola, o sea, ver todavía esos efectos prácticos. A mí todo eso me gusta mucho. Y que la niña tenga 12 años de verdad. Es verdad, porque Friedkin lo que hizo fue buscar a unas niñas más mayores, de 16 años más o menos, y que, pues bueno, porque es que es verdad, es complicado que una niña de 12 años se ponga a hacer esas escenas, ¿no? De tan bestias. De hecho, creo que comentó, luego esto cortarlo, pero es la verdad, dicho lo que, pero es la verdad. Friedkin, cuando tuvo la reunión con Linda Blair y quería ver cómo una niña de 12 años reaccionaría, sobre todo fundamentalmente en la escena del crucifijo. Entonces Linda Blair le dijo, total, se está haciendo una paja, ¿no, señor Friedkin? Entonces el señor Friedkin le dijo, ¿pero tú sabes de lo que estás hablando? Y dice, claro, pues claro, y creo, iba a decir, si quieres me hago una aquí. O algo así le dijo. Entonces Friedkin se dio cuenta que era la actriz perfecta para encarnar a Reagan. Esto no sé si lo podéis mantener, pero esto está documentado. Y no sé si lo habéis comentado, pero el tema del cambio de ella, de la protagonista, de la niña en la película es bestial, porque yo creo que seguramente la contrató porque vio que, además de que ella físicamente pues se le ve que es una niña súper, no sé, súper simpática, súper entrañable, cariñosa, ¿no? Divertida también, ¿no? Y que yo creo que eso duele más, ¿no? Cuando ves luego la transformación, que pasar de una niña feliz a lo que se convierte, que es prácticamente en un engendro, ¿no? Y pierde toda esa... Es la perversión del mal, de pervertir lo más puro y convertirlo en algo podrido, tal, pero luego realmente... Es lo que te he dicho, o sea, eso es un leitmotiv de la película, los demonios internos de cada personaje. Aquí estaríamos hablando del padre ausente, en este caso, ¿sabes? De cómo algo que ya estaba empezando a ser muy común en los años 70 por el divorcio en Estados Unidos. Antes la sociedad americana estaba muy férreamente aquí hay que morir casados, pase lo que pase. En los 70 ya esa tendencia cambió, la gente se divorciaba más, por eso no extrañaba ver ya una mujer soltera de éxito, que era actriz, creo que la madre de la protagonista. Y luego estaba, pues eso, la figura de la fe de la Iglesia. Y yo te voy a decir una cosa, esta película, vista con los años, creo que es una de las que dan mejor imagen a la Iglesia Católica. Pese a todas sus críticas, representado en el padre Carras y en el padre Merrin. O una parte de la Iglesia, hasta curas, que me encanta esa parte de que el detective, que en el libro tenía más presencia, ese detective amigo de Carras le dice, vámonos al cine. Que acaba diciéndoselo a otro cura, en plan de la misma conversación de amistad, dice, bueno, ¿sabes qué? Si nos vamos al cine a ver una película, una imagen más cercana de la Iglesia, hasta el punto de que el propio padre Carras se está cuestionando su fe. Un tío que es psicólogo, exboxeador y un tío puteado y amargado de la vida. O sea, son animales heridos en diferentes contextos de la sociedad y creo que Friedkin es muy zorro en ese sentido y por eso la gente lo sintió como muy real, por lo que era la sociedad en aquellos años. Quien más se ataca más que a la Iglesia es el que peor queda es la ciencia, porque la ciencia es el efecto necesario que necesitas como realidad frente al fantástico. No hay que olvidar que es todo muy verosímil, pero esto es puro fantástico. Entonces la ciencia viene aquí como de comparsa a decir que, bueno, lo que no podemos explicar, lo que no entendemos o no llegamos ahí, es igual. Nosotros lo explicamos con ciencia porque la ciencia lo explica todo. Es decir, como todo el desarrollo evolutivo de la humanidad. Lo que no podemos explicar, pues, es magia o no existe. La ciencia lo explica todo y ya está. Es decir, da igual 8 que 80. Le pueden hacer 3 millones de pruebas que siempre van a tener una explicación. Entonces, al final, al que pones contra la pared, al que pones frente al espejo, al que la gente se queda con peor imagen es la ciencia, que también está la vertiente de la ciencia radical. Tampoco toda la gente dentro de la ciencia, y yo soy muy pro-científico, tampoco toda la gente es igual. Hay mucha gente dentro de la ciencia que es religiosa, gente que es atea, gente que es más abierta de mente y gente que es menos abierta de mente. Pero en esta película vienen a poner frente al espejo y contra la pared a la ciencia, que es la que queda más o menos en ridículo, digamos, en la cinta. Sí, total.
pero es que la película además pone en tela de juicio prácticamente todo. O sea, pone en tela de juicio las relaciones familiares entre el padre de Regan y Regan, el propio padre Carras y la madre, la fe de la iglesia, la medicina, todo, absolutamente te lo demole para que realmente no creas en nada. Y es que al final el mensaje un poco es que, como decía Max von Sydow hacia el final de la película, es que el demonio lo que quiere es como desesperarnos. Y la película te desespera. O sea, realmente no confías en que nada vaya a resolverse. Sabes que aunque la película pueda terminar, entre comillas, bien, siempre tendrá esa sombra de la duda de alguien volverá a sufrirlo, alguien volverá a padecerlo, cómo y dónde volverá a ocurrir. No es un punto y final, es un punto y seguido. Y eso yo creo que le da toda la película más memorable, ¿no? La puedes ver más veces y seguir disfrutándola porque ese mensaje sigue quedando contigo. Y bueno, yo creo que a mí por lo menos mi parte favorita es todo lo relacionado con el padre Carras, que para mí es el personaje más que mejor encapsula todo lo que quiere contar la película, y con la relación con la madre, la pérdida de la madre, la escena de la clínica psiquiátrica, que me parece de lo mejor de la película, cómo ves a todos estos enfermos y ancianos que han perdido el juicio y que realmente no sabes si lo han perdido por culpa de una enfermedad, por culpa de una posesión o qué ha pasado. Nunca te lo explican, no es necesario, simplemente hay cosas que la ciencia muchas veces no puede ni explicar, ¿no? Es un poco esa laguna un poco racional en la que juega Friedkin. Y aparte, Sergio creo que ha dado en todas las claves. Es que me encantaría ver a los responsables de la película, los que no están, para pensar, coño, en el 2020 parece que el mal ha vencido. Que cada vez parece que el mal poco a poco va venciendo y ya no nos sorprendería tanto que pasaran este tipo de cosas, porque pasan otras que son inclusive peores. Esa sensación de inquietud, que es lo que ha dicho Sergio, acaba la película y no tienes la sensación de que el bien ha vencido, sino que es un episodio simplemente de muchos que van a venir en la vida de gente normal como el padre Carras, que como bien ha dicho es centro medular de todo lo que quiere tratar la película. La relación con la madre es que realmente es algo que te puede... O sea, estoy seguro que hay mucha gente que habrá vivido el trago de tener que meter a un familiar en un lugar así por obligación ya, directamente, porque pues ya tema mental o algún otro quizá problema de dinero, que no puedan darle una atención adecuada, ¿no? Como era el caso este, que, bueno, como se sabe que está en Estados Unidos el tema de la sanidad, que una persona mayor, si no tiene dinero, pues sabe dónde la mete, pues acabas metiéndolo pues donde puedas, ¿no? Donde puedes y ya está. Y esa escena, ¿no? De esos remordimientos que le quedan al padre Carras, ¿no? Que luego los utiliza el señor Pazuzu para meterse en su cabeza, ¿no? Ahí... El señor Pazuzu parece un cantante de reggaetón. Es que el nombre ya... Pazuzu y Don Omar llega. El nombre ya se presta. Y ostras, es que es muy jodido eso. Y luego la escena esta de ensoñación que tiene, de pesadilla, el padre Carras en Nueva York, que hay que decirlo, esta película se rodó casi en su mayoría en Georgetown, Nueva York, Manhattan, también la zona de Manhattan es la zona donde vive la madre de Carras, y se ve esa escena, ¿no? de pesadilla, donde sale la mujer y él gritándole desde la 7ª avenida, ¿puede ser? Yo creo que sí, ¿no? Que esa escena es de la 7ª avenida. Él gritándole mamá, 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 y corriendo hacia ella, y ella metiéndose por la boca del metro. Es como que está descendiendo, ¿no? A no se sabe dónde, pero no tiene que ser bueno, ¿no? Todo eso ahí, me encantan esas pesadillas que hay en la peli. Yo lo estoy pensando en el disco que saquen señor Pazuzu y Don Omar, Danza Exorcista, próximamente, porque con esos clips de Regan completamente poseída en la cama, que quizás ahora queden un poco desfasados, pero hostia, no te lo esperas, porque la película realmente te lo muestra de un momento a otro. Prácticamente está un día más o menos bien, está haciéndose pruebas médicas, que lo de las pruebas médicas también tiene tela, no sé qué da más miedo, si la posesión en sí
o ver esas máquinas por encima tuyo ahí haciendo movidas y clavándote cosas y metiéndote inyecciones de todo tipo es bastante aterrador. Y luego de repente ya empieza ya la mandanga y no para hasta el final. Es un desfase. Me encanta. Muy empieza la mandanga, es el concepto que define el punto de giro de la película. Ahora empieza la mandanga. Que por cierto, en las pruebas médicas tenemos el mismo esquema que tenemos en los ataques o en los aspavientos que hace cuando está poseída. O sea, la escena siempre empieza con Regan, la prueba, la reacción de Regan, si tiene dolor o tiene cara de ¡ah! Pero siempre nos vamos a la madre, a cómo reacciona la madre, y cuando tenemos el plano de la madre y su reacción es cuando corta. Es decir, nuestro feeling siempre va por la empatía que nos transmite de los personajes que están alrededor de ella más que de ella. O sea, siempre terminan las escenas con la reacción de la madre, la reacción de Carras, la reacción del otro, la reacción de los que tenemos alrededor de Regan. Yo quería también hablar de otro tema, porque como estamos hablando que en la película hay varias partes separadas, hay una evolución, ¿no? Primero los personajes, digamos, están bien, luego están muy mal. Todo esto, como en muchas películas, no es nada tampoco especial, pero lo podemos comentar un poco, se ve reflejado también en lo que es la colorimetría de la película, ¿no? En la fotografía de la película. Cuando empieza la película tenemos un ambiente en la casa más cálido, ¿no? Se ve más como el tono madera, se ve más como los amarillos alrededor de las lámparas, y poco a poco, a partir de su segundo maquillaje, por así decir, del segundo maquillaje de la niña, ya empieza todo a no verse tan cálido, ya empieza a verse de un tono verdoso azulado en la parte central de la película, y luego ya simplemente se oscurece y se hace de noche. Pero si coges un plano, incluso de los mismos muebles, si coges un plano de los mismos muebles al principio de la película y a mitad, tiene uso diferente del color. Obviamente no es nada revolucionario, pero ahí tienes otro elemento de feeling muy bien usado en la dirección artística. Pero me parece que también hay una idea muy buena en ese cambio de colores, es también en el montaje. O sea, habéis antes destacado la escena inicial del padre Carras frente a una estatua, punto. O sea, podía ser Indiana Jones, y siente por el uso de la música, es el lado del espejo. Él en África está pegado a la izquierda y a la derecha está la estatua de Pazuzu. Cuando llega al final de la película, que es cuando es de noche, que es el póster de la película, que por cierto es acojonante, o sea, la luz de la habitación como proyecta en el cura es el efecto espejo del inicio de la película. Y pasamos del color cálido que tú dices al principio al padre Carras en otra postura dentro de la ciudad, a un color totalmente frío, oscuro, otra vez el segundo round, por así decirlo, entre estos dos personajes. Y la película te ha llevado y te ha alimentado para llegar a ese punto. A ese segundo round que tú sabes o intuyes que tienen pendiente estos dos. Lo que pasa es que la resolución, por eso, te pilla a pie cambiado, que tú decías, pensaba que este era el que iba a arreglar la situación. Y no. Es curioso el personaje de Merrin, porque cuando llega allí, bueno, con la escena, otra de las escenas icónicas, ¿no? Cuando llega él con su maletín ahí saliendo del taxi y esa casa, ¿no? Esa casa en penumbra con la medio niebla ahí, ¿no? Y él la sombra, y aparece él como una sombra, ¿no? Que llega como el puto amo, llega como él dijo, bueno, voy a arreglar esto. Veo que, sí. Creo que voy a... pero... Es curioso porque, aunque en la película yo no sé si se llega a nombrar, yo creo que no. Porque él ya conoce al señor Pazuzu este. Es decir, él ya se ha enfrentado él antes. Sí, por pero eso realmente creo que no mencionan expresamente a Pazuzu en esta película. Eso sería a partir de la segunda. Para que ya sea... Ya en la leyenda ya tenemos en el ideario colectivo que es Pazuzu, ¿sabes? O sea, tú sabes que entre estos dos hay algo. Hay asuntos pendientes, no te lo llegan a expresar. Simplemente te dicen que el padre Merrin tiene experiencia, que ya ha jugado, se lo dicen al padre Carras, te va a ayudar este tío que ya viene de lidiar con este tipo de situaciones. Claro, porque cuando llega a la casa, el tío no quiere ni ver a la paciente, vamos a decirlo así. O sea, no explicación de ningún tipo ni nada. Nada. Él dice, dame no sé cómo se dice, la sotana o el pañuelo este que se ponen al cuello, que vamos a empezar ya. Y dice, no. Y el otro le dice, pero no quiere ver a la... no me hace falta, no es necesario. Porque él ya sabe quién está ahí metido y qué es lo que se va a encontrar. Que hay que decir que este hombre está del corazón mal, o sea que anda que también meterse ahí estando así... Sí, pero es que la película funciona también a golpe de efecto también. Cuando
Linda Blair, o sea, Regan está perfectamente un día y al día siguiente, después de ese detonante, ¿no? Del padre ausente, ¿no? Que no le felicita por el cumpleaños, ya inmediatamente ya cambia las tornas y ya sabes que va todo a ir a peor. Luego vuelve a pasar con el personaje del padre Carras, con la muerte de la madre, que no la vemos, no la muestra Friedkin, y simplemente pasa de un momento está viva y al momento siguiente está muerta. Ya está, ya se ha acabado, y lo mismo vuelve a ocurrir con Max von Sydow, ¿no? Que le dan mucha importancia a lo largo de la película, como diciendo, este es el tipo que va a salvar la papeleta, ¿sabes? Es el héroe. Y al final queda en... O sea, es que no, su muerte es prácticamente insustancial, ¿no? No, es como... Fuera de cámara, y fuera de cámara. Fuera de cámara, que ha muerto, que ni siquiera te enteras, es como que no le da importancia, y eso yo creo que crea todavía más impacto, porque la película le da tan poquita importancia que el espectador está como, joder, que me lo has matado aquí, que está tirado en la cama aquí y no responde el hombre, se ha quedado muñeco. Sí, exacto, y de ahí la reacción, que es la más natural, que también es otro punto de geo. Tú dices, ahora será el típico... Tienes el cerebro viciado de las primeras de posesiones, que ahora el padre Carras hará escena de cristales rotos, ¡le de su cuerpo! No, el tío tiene la reacción más humana de toda la película. Me llevas dando por el culo toda la puta película, a tomar por saco, te voy a sacar el demonio a hostias. Exacto. ¿Para qué más? Pero es una reacción totalmente visceral y humana de un tío que está justificado, que a lo largo de la película lo han estado machacando constantemente. Entonces, al final, también, por eso te digo que te deja una sensación de que hasta qué punto la fe ha triunfado, ¿sabes? O sea, no... Porque el padre Merrin era lo que representaba el rito románico del exorcismo. Al final, es un sacrificio del padre Carras, pero no tanto por fe, sino por sus creencias de que a esa niña hay que salvarla. De una forma más visceral, y obviamente no hay ritos en exorcismos de voy a sacar el demonio. Si la cosa se pone mal, mira, le metes una somanta de hostias, ¿sabes? Y si no sale el demonio, lo matas a leches. Más o menos sería el resumen, ¿sabes? Aquí no se anda con chiquitas, aquí hay sopapos a punta pala, o sea que... Además, no en toda la película, ahí dándole al saco de boxeo, ahí ¡pum! Ya de forma inconsciente ya estaba preparándose para... Pero es que este hombre estaba súper preparado para todo, o sea, era boxeador, el tío era psiquiatra súper reconocido, o sea, que se lo dice el hermano de la madre, se lo dice, le echa en cara. Allí cuando van a verla al hospicio ese, le echa en cara, le dice, joder, si no te hubieras hecho cura, tú ahora serías el psiquiatra más reconocido de la ciudad, estarías viviendo ahí en Park Avenue, ganando una millonada, y tu madre estaría pues viviendo a cuerpo de rey, no haciendo esto que está haciendo aquí. Es que yo creo que por eso cala tanto en la gente como nosotros y en la mayoría el padre Carras, porque lo vemos como alguien cercano. Un tío que se mueve no tanto por la fe, sino por lo que es correcto. Es un tío más de creencia de lo que está bien y de lo que está mal, y se mueve no tanto por la fe. La fe es evidentemente un motor, pero es un hombre que tiene dudas, y las sigue teniendo a lo largo de toda la película. Inclusive apostaría que muere con esas dudas. Es el personaje más humano de todos los que pueblan, quizás, la mitología del exorcista. Y también por eso es tan demoledor la forma en la que fallece. Porque no es una muerte fuera de cámara como el de Merrin, que nos la privan. Pues es un hombre mayor, anciano, que ha fallecido, y tienes hasta penita, como ha dicho Rick, dice, este pobrecito mío, pero que le han hecho a este pobre anciano. Con el otro, lejos de ser una muerte heroica, es una muerte sádica. Como la escena de las escaleras. O sea, es ver como un tío, por cierto, ole el doble, y también como rueda Friedkin esa escena con ese dinamismo muy propio de los años 70, y sobre todo el ritmo que tenía French Connection, que es una escena casi de acción como rueda, como este tío va rodando por las escaleras, ¿sabes? O sea que te quedas fastidiado. Yo me quedé tocado porque dije, no me da tiempo ni despedirme de este personaje, y le había cogido cariño. Sí, además que es que no, se queda ahí tirado ahí con todo el charco de sangre, y el hombre aún está vivo. Se acerca al otro, el amigo, a darle la extrema unción, y ahí le va cogiendo la mano. Es que hasta la película, hasta el final, te deja mal cuerpo, porque es que vaya fuma de morir. Aún quizás le dé tiempo antes de morir a pensar algo ahí, no sé. Es jodido eso. Y una pregunta que os quería hacer.
porque viendo los extras hay una cosa que me hizo gracia que decían tanto Blatty, el escritor, como el director Friedkin. Decían, esto no es una peli de terror y si piensas que esto es una peli de terror estás equivocado. ¿Qué pensáis con esto? Si se entiende terror por scare jumps o slashers o lo que la gente está más... Psicosis podría considerarse más de terror. La escena de la ducha evidentemente es más terrorífica en ese sentido que la propia Exorcista. Además, la Exorcista creo que tiene una estructura más de thriller por la narrativa de la película que de una propia película de terror. Pero indudablemente me parece que es un eructo de vanidad por parte de sus creadores, porque evidentemente yo me fui a mi cama, no te digo de susto, sino me fui con mal cuerpo. Y eso... No le gusta la etiqueta, yo creo, ¿no? No, porque fue un erupto de vanidad también, yo creo, pero como fue la primera película de terror que fue nominada a 11 Oscars, creo recordar, que era como un hito histórico, en plan de, hostia, una película de género que, mira, guión adaptado, actriz, creo Linda Blair estuvo nominada a actriz secundaria. He leído que estuvo nominada a 6 Globos de Oro y se llegó a 4. O sea, es muy complicado que una película lleve 4 Globos de Oro, ¿eh? Era una de las frontrunners de ese año y creo que ganó Alguien voló sobre el nido del cuco. O sea, y Barry Lyndon perdió y creo que Kubrick, a la que acabo de caer, tomó nota, dijo, rechacé hacer esta película, ¿sabes? Pues dijo, voy a hacer El Resplandor con el actor que ha protagonizado Alguien voló sobre el nido del cuco de ese año, que se quedó muy tocado. Otra vez los académicos no dijeron, no, al Exorcista no le vamos a dar mejor película en los Oscars. A pesar que en los Globos de Oro es que ganó mejor película, mejor director. Mejor actriz. Guión no lo recuerdo. Pero bueno, guión en los Oscars sí que se lo llevó. Sí. Yo creo que se puede referir a lo que comentamos antes. Creo que era Sexy que decía, más que el susto es que te lo llevas contigo. Y creo que es más eso que otra cosa, ¿no? Porque de verdad, volviendo a ver la película, es como que, pues bueno, dices, pues sí, la niña está ahí atada y no sé qué, y que si eructa por aquí, que vomita por allá, que se dice no sé cuántas, pero en ese momento no estás tú, no sé, saltando en el asiento. O sea, se basa, como decía Rick antes, en la verosimilitud, ¿no? De que cuando termina la película tú te puedes seguir creyendo eso, es una cosilla que se te queda dentro, pues un tiempo y te crea el mal rollo, pero claro, si se referían a eso, no sé, tampoco se podían referir a eso, porque ¿qué era el terror en los 60? ¿Qué era el terror en los 50? ¿Qué era el terror de antes? Antes tampoco era el terror, o sea, el terror de más jumpscares tiene que ser el moderno, que ya es un abuso del jumpscare. El terror como tal, como decías antes, el terror moderno, o sea, el Exorcista fue la que dio un puñetazo, porque el terror en los 50 no era nada. Si tú ves una película de terror de los 50 de hoy, como tantas que hemos comentado de ciencia ficción en nuestro ciclo, es que te partes. Porque la gente se asustaba con esto. O sea, yo creo que el Exorcista fue algo muy terrorífico para la época, pero mucho. La gente quedaría muy impresionada. Otra cosa es que no te quedes impresionado hoy, que aún te queda, pero entonces te quedarías súper impresionado. Pero es que mira, os voy a poner un ejemplo. Mira si es... Al margen de que a la gente le pueda gustar más, menos, o que haya, dependiendo del gusto de cada uno, la influencia es que te voy a poner el ejemplo. Expediente Warren, James Wan. La primera, la escala narrativa que utiliza, sobre todo en la primera, en The Conjuring, es muy parecida al Exorcista. Te presenta los personajes, que no tienen al principio nada que ver unos con otros, pero tú sabes que en algún momento del relato van a coincidir. Y poco a poco va cimentando lo que es la tensión. Lo que pasa es que, evidentemente, James Wan en el siglo XXI dice, no, pero aquí al final tenemos que tirar de espectáculo, efectos especiales, pero la estructura es la del Exorcista. Y ya te digo, yo hace 20 años, cuando fue el reestreno, que ya era un salto porque era la celebración no me acuerdo si del 20 o el 30 aniversario, la gente en el cine estaba aterrada. Y era un público que ya te digo que era mi yo de 16, 17. Fui con una novia, mi novia de entonces lo pasó fatal, ¿sabes? No queríamos ni meternos manos, ella y yo, y estábamos en la edad de meternos manos y las películas de terror, las buenas de verdad, conseguía hasta el cometido en aquellos años. Pues en esta no. En esta estábamos con inquietud, estábamos tensos y la verdad es que, joder, que es una película que después de 20, 30 años siga permaneciendo, que no sea de susto, pero que te quedes con... Hostia, mal cuerpo. Es que la definición es mal cuerpo. Y luego cuando más la analizas, pues te cuestionas otras cosas como la postura del padre Carras o la fe, que yo con 16 años no estaba tan pendiente de ese tipo de detalles. Es otra gran virtud de la película, que tiene muy buen revisionado en cualquier época, porque la película no cambia, como decimos siempre, cambiamos nosotros. La película siempre es la misma, pero depende mucho. La ves con 15, con 20, con 35, dices...
¿esta es la misma película? Sí. Ahora veo muchas más cosas. Yo, por ejemplo, lo que estaríamos hablando es que yo era casi con 40 años, me estaría preguntando, ¿y dónde está Dios en esta película? ¿Y dónde está Dios en el mundo? Con las cosas horribles, o a una niña la están haciendo eso, o las cosas que están pasando en el mundo. Que eso también habla de la película del exorcista. De Dios, ¿qué papel juega en toda esta función? ¿Por qué permite hacer eso? Y ese es el papel del demonio, recordarle a la humanidad de que Dios a veces intentar engañarles, pervertirlos, y es la perversión de la condición humana. Y ya te digo, más años después, yo creo que Pazuzu ahora tendría miedo de la sociedad en la que estamos. Y eso es lo más terrorífico de lo que estamos hablando. Pazuzu diría, madre mía, yo aquí no, yo prefiero irme. Exacto, yo de aquí me bajo. Me voy, que yo de aquí no tengo nada que hacer ya. Aquí ya está todo hecho. Se bastan los humanos solos. Yo quería enlazar lo que comentáis, ¿no? Lo que ha comentado Manuel con el tema del tema de la fe y todo esto. Es, bueno, del reestreno también, del 2000. Bueno, lo ha comentado un poco la prima de Rick, así por encima su rollo. Se añadieron 12 minutos en ese año 2000, en ese montaje nuevo que hizo Friedkin, un poco para darle a Blatty el gusto de, oye, y hiciste caso a un productor de Warner, quitaste estos 12 minutos más o menos de escenas y tal, que yo te dije que no los quitaras y tal, y me enfadé contigo, estuvieron enfadados un montón de años. Y luego se sentaron ellos dos, cogieron el montaje y empezaron a reunir esas escenas y las juntaron para el año 2000, para hacer el montaje. Y una de esas escenas, esa escena de las escaleras, cuando han terminado de adormecer en uno de las sesiones al demonio este, y se sientan los dos padres ahí en las escaleras, y le pregunta Carras al otro, que está con el crucifijo en la mano, él. Le pregunta, ¿y por qué esta niña? Y empieza una conversación, ¿no? De, pues la fe, el demonio lo que quiere es que Dios no nos pueda querer, por decirlo así. O sea, que demostrar que no valemos, ¿vale? Para Dios, ¿no? Y esa escena, que es un poco la que cuenta lo que quiere decir la película, realmente. Por eso la quitó en ese momento Friedkin, porque decía, es que la película es verdad que esto ya lo cuenta la película. O sea, no, ¿para qué meto yo esta escena que ya el público lo va a entender, más o menos, ¿no? Y quitó esa escena y Blatty pensaba, pues pensando quizás más con la cabeza de escritor, que quizás hacía falta esa escena de ahí. No sé. Es que son idiomas diferentes, porque luego Claro. Blatty, si habéis visto algunos la tercera, que es la que guionizada, dirigida por Blatty, es sobreexplicativa al máximo, ¿sabes? Y eso es un defecto de escritor. Entonces, realmente, hay cosas que no necesitan ser explicadas. Digamos, dicho de otra manera, que el espectador solo llegue al punto por las imágenes y por la narración fílmica que lo que estén diciendo sus personajes. Eso, por ejemplo, lo hacía perfectamente Hitchcock. No tenía que sobreexplicar nada. Solamente con la cámara moviéndose de un lado para otro, ya te estaba contando perfectamente la película. A mí escena que me acuerdo que en el cine le votó, la de las escaleras que la niña que está haciendo, sí que es verdad que vista a día de hoy digo, pues tampoco es necesaria. Porque me parece que empieza sí, es muy impactante ver a una tía y luego tirando sangre por la boca. Es la más efectista de toda la película, a mi gusto. Y quizá le quita un poco de fuerza a cuando ya abren la puerta y la niña ya está podrida. Que, por cierto, ¿por qué se pudre tanto la niña? Eso sería la explicación. De hecho, porque en 2 semanas está que no se lava, no se deja lavar. Y está ahí... Es que sobraba maquillaje. Entonces, sobraba maquillaje, ¿no? Había que utilizarlo. Pero esa escena, es verdad que es... bueno, se quedó ahí porque utilizaron una doble que se podía mover así, ¿no? Hacer esa curvy, ¿no? Ahí espectacular. Pero a mí lo que es verdad que es espectacular esa escena, pero más que ese momento en que ahí le cae toda la sangre de la boca, que eso ya es muy efectista quizás, me gusta, solo esa escena la dejaba por la cara de espanto que tiene, exacto, la madre. Es espectacular, la cara de espanto que pone la madre, a mí me encanta, ¿eh? Pero bueno, es la que teníamos nosotros con la prima de Regan luchando con el micrófono, quiero decir. O sea, por eso tenéis que mantener eso en el cat de este programa, como sea. Aquí va a haber diferentes versiones del director, diferentes montajes de este directo.
Y básicamente va a ser la mía. Yo sí que me pregunto cómo... por haber visto todo, sí. Sí. Yo sí que me pregunto cómo volvió luego a la cama, ¿no? Después de hacer el pino puente, supongo que la madre dijo, hija, otra vez haciendo el pino puente por casa. Ya te lo dije. Anda. La verdad, ahora fuera de coñas, la cara de impotencia de la actriz, de la madre está muy bien, porque realmente está superada. O sea, es un personaje roto y superado, que ya no sabe a quién recurrir. Y de hecho, es muy frustrante la escena, que son las escenas que la gente se olvida, como cuando el padre Carras hace el primer encuentro con Regan, le tira agua de grifo y la otra se retuerce y te dice, no está poseída, no es agua, no, es agua de grifo normal y corriente, no está bendecida. ¿Sabes? O sea, que el espectador constantemente aún te está generando la duda de si está enferma, aunque claramente, claro, bien, como has visionados ya sabes que no. Pero como la impotencia de la madre, es que es lo que estaba diciendo, o sea, aunque esto era de coña. ¿Tú cómo te vas a la cama después? Y también es una metáfora de gente que a lo mejor ha tenido a hijos esquizofrénicos. Quiero decir que tampoco está tan alejado de la realidad. Un niño que tiene un problema mental y la madre y los padres se ven superados. O sea que tiene un componente de hacer ordinario lo extraordinario que a mí particularmente me parece que es uno de los méritos de la cinta. Yo creo que quizá la única diferencia, solo un apunte, quizá la única diferencia es el efectismo. Sí. Y ya está. Todo lo demás podría ser real. Solo eso. Ten en cuenta que ayer viéndola, digo, ¿cuántas veces? Al final lo conté. Carras, después de haberla visto 3 veces a la niña, aún va a hablar con los curas, digamos, y la conversación es, bueno, ¿y crees que es real? Y él dice, no, creo que no. Y tú dices, ¿de verdad? O sea, se lo está diciendo, le preguntan directamente, ¿y usted cree que es un caso real? Y dice, no, yo creo que no. O sea, es como que necesita más pruebas, aún está reticente, o sea, la película te hace unos sentimientos súper encontrados. Y ya creo que es el último recurso de director que quería comentar. Tengo que comentar uno que es también un poco abusivo, que es la gran diferencia que hace o que él nos quiere hacer, aunque es así, entre 2 mundos. Un mundo es el cuarto y otro mundo es la casa. Y eso se ve reflejado cuando cualquier personaje va a entrar a la habitación o salir de la habitación, hay un plano subjetivo, básicamente en primera persona, tanto para entrar como para salir. O sea, digamos que entramos con el personaje, salimos con el personaje y siempre se cierra la puerta como en nuestra cara, ¿no? Y es como, mira, de la puerta para afuera es un mundo, hay unas leyes, hay un orden natural, y de la puerta para adentro, fiesta. De la puerta para adentro ni hay leyes naturales ni nada. Eso aquí el que entre, que se atenga a las consecuencias. Pero pero todo es un gran trabajo de Friedkin de dirección, porque son cosas muy marcadas que poco a poco te vas interiorizando tú mismo, que vale, entramos aquí, entramos a otro mundo y aquí nadie sabe lo que puede pasar. Sí, porque aparte, es que lo dices cachondo, porque hay como pausas del combate entre los curas y Regan que están en las escaleras, los 2 curas hablando en plan de joder, la que está liada ahí dentro, ¿no? Falta que estén fumándose un piti y dice, pues nada, volvamos. Es como round, ¿no? Van como a round. Sí, es verdad, es un combate de boxeo. O sea, tal y como te la rueda Friedkin, que ahí está, creo que es inteligente, que sí que es verdad que está demasiado marcado. Joder, es frigoríficos de una empresa de helados al resto de la casa. Sí que es verdad que dices, joder, pero es que de otra forma a lo mejor no funcionaría. El efecto de que están cada vez que, para que el espectador cada vez que noten que cuando se abra la puerta, tú dices, empieza otra vez la samba, ¿no? Sería como una dimensión desconocida. Quizá le quitaría fuerza al efectismo, en cierta manera, que es lo que más se le puede reprochar, de que al final hay quizá un cambio de tono un poco brutal con respecto al resto de la película. Porque la vomitona verde yo la sigo viendo a día de hoy y también es un poco rupturista al resto del relato. Dices, joder, se pasaron con el sirope, ¿no? O sea, quiero decir, porque es también con el color y todo. Creo que la niña de Regan ha dicho algo como, bueno, la prima de Regan. Creo que dijo que era así como un puré de patatas, pero creo que era un puré de guisantes, más bien. La escena del crucifijo, que le hemos pasado ¿no creéis que eso se podría hacer a día de hoy? ¿En una película mainstream? No. ¿Qué va? No. Como muchas otras cosas que no se pueden hacer ya. Pero ni de los 80 ni de los 90 casi. La verdad que no es la única. Hay muchas cosas que no se podrían hacer. Bastante, sí. Pero sí, casi ya ni fumar, casi.
Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho el mainstream, sí. La cantidad de colectivos que se escandalizarían en Twitter, en periódicos de todo tipo. Si se estrenase ahora esta película, sería para ver. Habría una guerra en Twitter bonita. Podías meter a Roustico de Star Wars, que apareciera un momentito por ahí y dijera, hola, ¿os acordáis de mí? Soy Roustico. Y Laura Dern haciendo de exorcista, ahí con el pelito rosa. Exacto. No, tendría que haber un cura negro también, claro. También. Samuel L. Jackson, por favor. O Morgan Freeman. No, Samuel L. Jackson diciendo, sal de su cuerpo, zorra. No, puede ser impagable. Digamos que Samuel L. Jackson con las líneas de Pulp Fiction. Claro. Exacto. Ya ¿Dónde hay que pagar? Take my money. Quería hablaros de la parte de investigación de la peli. No sé si lo habéis comentado antes con la prima o no, pero el investigador, toda esa parte en donde el investigador entra siempre a la casa a intentar, y como siempre la madre intenta esconder a la niña, ¿no? Que siempre está ahí, ¿me podría tomar un té? Y luego dice, ¿quiere otro té o te puedes ir ya? Y el inspector, pues me voy a tomar otro. Y se queda ahí, ¿no? Y me parece muy, muy curioso toda esa parte de investigación con un inspector de policía intentando encontrar pistas de cómo ha muerto un tipo por unas escaleras, ¿no? Ahí que se le ha dado la vuelta a la cabeza. O sea, al director, era el director, ¿no? El director de la película esta que estaba rodando la madre, ¿no? Sí. Que por cierto hay que decir que este hombre no apareció más en la película porque realmente es que murió. O sea, este hombre murió antes de terminar la película. La madre de Carras, la actriz, también iba a rodar más escenas y también murió antes de terminar la película. O sea, es un poco un poco extraño todo eso. Y no sé, a mí me parece... Es que lo tiene toda la peli. O sea, tiene terror, tiene drama psicológico, tiene thriller y tiene investigación también. La investigación es que el escritor lo que más se quejó respecto al libro es que la parte del policía estaba más desarrollada en el libro, la investigación propiamente dicha. Pero yo creo que aquí es un acierto de que, tal y como yo lo veo en el montaje, que no sepas efectivamente qué es capaz de hacer ese enemigo al que se van a enfrentar. Entonces te genera más mal rollo decir, oye, que hay un tío que ha muerto por las escaleras, todo lo que tú quieras, pero dices, no, pero es que el cuello lo tenía girado antes del accidente. Eso significa que ha sido un homicidio. Entonces te produce una sensación todavía de ¿por dónde va a ir esto? Este combate épico, ¿no? Por así decirlo, o hasta dónde va a llegar este bicho. Creo que es un acierto, ¿sabes? Lo que pasa es que sí que es verdad que quizás en el libro, y eso sí que es cierto que el escritor William Peter Blatty se quejaba que la investigación policial era mucho más desarrollada y quizá por eso se desquitó en la tercera película. Es que tampoco había mucho tiempo para desarrollar eso. No, porque luego también lo enlazan con la profanación de esta estatua en una iglesia y... Ah, sí, es verdad. Lo intentan conectar un poquito en la investigación, evidentemente le intentan dar una lógica, ¿no? De un asesino en serie, algún tipo no sé, persona que esté contra la iglesia o algo parecido. Y nunca lo desarrollan, aunque dan pinceladas, lo justo, para que quede a tu imaginación y luego también para mostrar un poco la incompetencia también de la policía, que no puede hacer nada, ¿no? Es impotente completamente frente a este enemigo que no saben ni quién es y siempre están por detrás de él. Cuando están hablando el investigador y la madre ahí con el té, es que es curioso cómo el espectador ya sobreentiende que es que no hay más posible, o sea, no hay investigación posible. Es decir, ese hombre estaba en la habitación con una niña y si allí no había nadie más. ¿Quién más había? No había nadie. Y se tiró por ahí por la ventana. Es que no hay mucho más. O sea, no es que haya alguien que haya entrado. Bueno, el investigador más o menos lo dice, cabría la posibilidad de que alguien hubiera entrado, pero es que no cabe ninguna lógica. Es que no... Entonces, la única opción es la niña. Pero claro, la alternativa es tan loca que una niña tan pequeña coja con una fuerza a un adulto, ¿no? Grande, y sea capaz de retorcerle la cabeza y tirarlo por la ventana escaleras abajo, que es que no te entra en la cabeza eso. Que además la ventana y las escaleras
yo siempre me lo pregunté, digo, joder, aquí hay un trecho importante, ¿eh? El salto que pegan, ¿no? Para llegar allí. De atleta, de atleta cubano de estos que saltan y salto de altura, porque, ostras. Bueno, pero se ve en los dos, en el Carrage y en el bueno, en el director no. Pero todos los que saltan por la ventana se ve que hacen como un point, ¿sabes? ¿Sabéis que la escalera está en la calle 666? No es coña. Sí, jodo. Esto es otra de esas anécdotas macabras. Ojalá buscaron a adrede. Hostia, tenemos una escalera de puta madre en la calle 666 y Friedkin a tope. Hay que alimentar la leyenda de esto, ¿sabes? Hombre, a Friedkin también es verdad que se le fue mucho, porque antes, no, creo que no lo hemos comentado. Era el típico director, bueno, vamos a decir clásico de Hollywood, por no decirle otros adjetivos más malsonantes, pero que siempre estaba, digamos, poniendo a los actores en tensión, ¿no? Aunque, bueno, después de ver lo que hacía Hitchcock o todos estos, o sea, les ponía petardos, los dejaba que se dieran golpes, o sea, no los avisaba de los efectos. Por ejemplo, lo que decíais antes del vómito, ¿no? El vómito fue totalmente improvisado. La reacción de él es totalmente como, what the fuck? Es como asco puro porque él no se lo esperaba. Hombre, tú piensas que vienes de trabajar con Berman, en el caso de Max von Sydow, con todo lo que era Berman, rodajes en plan, no, vamos a hacer este rollo teatral, intenso, conversaciones con el director, me imagino todos dos tomando un coñac diciendo, ¿qué opinas de Dios y la vida? De repente, y que una niña te vomite en la puta cara, pues hombre, el pobre Max von Sydow diría, estos de Hollywood están muy locos. O sea, esto es... Al final he leído por ahí cosas serias, porque decían que que las dos protagonistas, tanto Linda Blair como la madre, quedaron con lesiones. La madre creo que jodidas, cervicales, y que esos gritos que se ven cuando se cae con la nuca en el suelo, esos gritos eran de dolor y el director ahí como diciendo, venga, que no se me escape, y lo dejó en la película. O sea que estamos también... Eso es otro capítulo que es que antes eso ya no se podría hacer. Esto ya no se puede hacer tampoco. No sé si afortunadamente o no afortunadamente, los límites hasta qué punto puedes apretar a tu equipo de rodaje, actores, producción, pero eso hoy en día es inviable, que puedas putear. Pero el último ha sido Trier, ¿no? El último ha sido Trier, que ha llegado a esos puntos de putear. Pero es que a veces ves la película y lo pasas así como rapidillo, ¿no? Dices, bueno, pues ha caído tal. Pero si te lo vuelves a poner sabiendo lo que sabes y dices, hostia, a esta mujer le está doliendo, pero mucho, esto no tiene gracia. Pero el director dijo, perfecto, sigan. Hombre, la película se beneficia, tristemente o indirectamente, de ese sufrimiento y de esa sensación de frío de los actores, bajando la temperatura en la habitación, que era un set de rodaje, bajando la temperatura, todo eso se beneficia. ¿Hasta qué punto es bueno? Pues... Hombre, la película para mí está de puta madre. Entonces, no sé, no me quejo del resultado ni de los medios viendo cómo ha acabado, pero evidentemente habría que haber estado ahí, ¿sabes? Bueno, y lo que habíamos comentado antes, que había un psicópata en el rodaje, que era uno de los que luego le detuvieron a uno años después por asesinar a una mujer. O sea que... Uno de los médicos, ¿no? O algo así. Sí, uno de los médicos, uno de los que estaban cuando están haciendo todas las cabronadas médicas a la pobre chavala, uno de los que, de los figurantes, acabó siendo detenido por asesinato. Va a haber que hacer un especial de maldiciones de las películas. Estaría ahí Poltergeist y El Exorcista estarían ahí, ¿eh? Conclusiones, si queréis, hacemos escena favorita. Sí, vale. Cada uno que diga la suya, así como ejercicio mental. Yo ya la comenté. Para mí era la del ala psiquiátrica o esa especie de clínica donde hospitalizan a la madre. Porque para mí es el momento en el que el padre Carras ya no hay vuelta atrás. Ya la madre ya no lo escucha, luego el trauma le va a perseguir cuando esté en el propio exorcismo y le esté diciendo a Regan, cállate, al demonio, cállate, no es mi madre. En fin, todo este juego psicológico funciona a las mil maravillas gracias a esa escena, que también hay que decir que es muy perturbadora porque está rodeado de almas en pena realmente y él no puede hacer nada, no puede ayudarlas ni siquiera renuncia ya, ¿no? A ayudarlas porque no cree que pueda hacer nada, ¿no? Por ellas. Estoy pensando. Yo me quedo con el prólogo. Me quedo con el prólogo porque es una pieza de cine absolutamente brillante, perfecta, y yo creo que se podría encasillar en lo que hoy llaman los que dicen que entienden de cine
una pieza de cine de autor. Es bellísimo y prácticamente no usa diálogo. Te sirve de perfecta presentación del tema, por así decir, y me encanta, me encanta. Lo vería por separado de la película. Yo me voy a quedar como fotograma de la película, no como escena. Me quedo con el fotograma que comentábamos de la figura de Pazuzu detrás de la cama, con la niña ahí, ¿no? Ese momento de la niña a contraluz y ese tono azulado ahí como, ¿no? Ahí el momento cumbre del diablo. Yo me quedo con esa escena, total. Con esa escena. Es más un fotograma, más que una escena. Pero como escena me quedo con la de el momento en que el diablo le habla con la voz de la madre a Carras. Y empieza ese duelo mental ahí entre los dos, ¿no? Me abres la puerta, la del cajón. El cajón lo has abierto tú, vuelve a hacerlo a su tiempo. Ese duelo que tienen en ese momento Carras y el diablo, a mí me encanta. Yo diría dos. Una serie que sea toda la secuencia del hospital cuando le están haciendo una sala de torturas. Encima, con ese fotograma o ese frame de la cara del demonio, que es lo que más sobresalto produce en toda la película, porque eso sí que no lo ves venir. Y como cómica, aunque no lo es, pero yo cada vez que lo veo me parto el culo mucho, es cuando están todos, no sé si la fiesta de fin de año, que están todos la madre, uno que es astronauta, todos ahí tocando el piano, están todos ahí haciendo cosas de gente de dinero, ¿sabes? Llega la otra con cara que la niña que se ha tomado 14 Prozacs y le dice en pijama, vas a morir en el espacio. Y empieza a pegar una meada loquísima, ¿sabes? Que yo siempre me acuerdo me parto, o sea, me quedo con esas dos. Bueno, pero tranquilo, hombre, que luego sale la mancha. Luego sale la mancha todo fregado. Si está ahí la criada y dice, ¿sale la mancha? Y dice, sí, creo que yo sí. conocí a un chico que cagó encima de una tapa. Y es amigo mío, o sea que... Y al final se acaba yendo. Yo no tengo prejuicios para esas cosas. Yo creo que con eso deberíamos cerrar el programa. Porque superarlo ya... Por todo lo alto, ¿no? Bueno, el otro programa de Top lo cerramos con lo del váter, de Hitchcock y Psicosis. Es verdad. VC. O sea, que no se podía mostrar un VC en una película. Es verdad, la censura no era por el asesinato, la censura era porque salía el váter en la escena. Tremendo. Esto es de Hollywood. Creo que ya le hemos dado un repaso a la película a fondo. De nuevo agradecer a nuestros dos invitados de hoy que hayan venido, porque siempre les pedimos que vengan y les pediremos que vengan más. La verdad que hoy hemos tenido un set de colaboradores genial, enciclopédicos, como yo digo, que da gusto escucharlos. Y nada, muchas gracias por venir a vosotros y a los que nos estáis viendo, pues nada, hasta el próximo programa, que ya será, supongo que la próxima semana volveremos con algún estreno si hay, y si no, pues seguiremos con alguna serie como de Mandalorian Pero bueno, sabéis que contenido siempre vais a tener. Mientras tengamos gente con la que hablar de cine o de series, sabéis que vamos a seguir subiendo contenido. Así es que, nada, primero si queréis despediros, decir algo y ya cerramos el programa. Nada, que encantado de estar aquí, de haber exorcizado el demonio de la prima de Reagan de Frank. Espero que el trauma no le dure tanto como a Linda Blair. Y nada, un placer charlar con todos vosotros y espero que los que nos estén viendo se lo hayan pasado la mitad de bien que nos lo pasamos nosotros, que ya es decir. No le puedo poner ningún pero ni añadir nada más de lo que ha dicho el buen amigo Sergio. Lo he disfrutado muchísimo, sobre todo por la compañía, por el tema, y que espero, como él ha dicho, que la gente que nos esté viendo se lo pase como mínimo la mitad de bien, que seguramente se lo pasarán de lo que hemos vivido aquí, sobre todo con la prima de Reagan. O sea que imperdible. ¿Yo qué voy a decir? Yo lo primero es agradeceros a los dos que estéis por aquí y que es un placer hablar con vosotros de cine. Es súper entretenido. A Chris decirle que no le perdonaré que no se haya acordado de la prima de Reagan, a la despedida, y que ya veremos si vuelve. Quizá cada 365 días pueda volver. Ya veremos. Pues nada, muchas gracias por seguirnos aquí en esta locura de Halloween y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ya? Sí. Bueno, luego tijera. Ese Vlad tira un... ¿Por qué? Porque siempre estaba cabreándose. El tío, simplemente porque quitó unas
Algo te pasa en el micro. ¿Qué ha pasado? Prima. No lo sé. La prima. Se te ha metido... Se te ha metido algo. El demonio se te ha metido en el micro. Pazuzu. Es que... ¿Hemos recuperado la prima? Eso te faltaría ya, tener la máscara y encima ponerte los cascos. Ya sería el remate. Por favor, editar esto, pero nada, como si fuera un sketch de comedia, porque esto es maravilloso. Esto es genial. Esto ha pasado de ser hablar del Exorcista a ser un capítulo sobre la filmografía de David Lynch. Ahora tiene que entrar un enano y Dennis Hopper cantando. Exorcízate y... Eso, porque no me... Eso, exorcizarme y ya está. Nada, ¿no? Eso sí. Llévate el kit de lavado de la colección de cuidado del vehículo marca Pro X1 por solo $19.99, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.